Oscar, bienvenido a las tardes del sol, ¿cómo está? Bienvenido, Oscar, buena energía para ti. Sigue, por favor, y te sientas. Gracias, muy amable. ¿Cuánto tiempo ya trabajando este tema, mi querido Oscar? No, pues unos 24 años. 24 años, 24 ¿no? años, sí. ¿Por qué en Colombia ha ido creciendo el número de suicidios? La cifra va creciendo lentamente, pero va creciendo. Pues es una preocupación, hay muchas causas, ¿no? Digamos, yo lo abordo desde mi formación como psicólogo. Hay estudios en sociología, hay estudios médicos, hay estudios antropológicos, porque es que el suicidio como fenómeno de que alguna persona pueda quitarse la vida, pues desafía el entendimiento humano. Por algo Albert Camus decía que es el único problema filosófico serio, por el hecho de que un ser humano inteligente, que piensa en la vida, piensa en la existencia, igualmente sea capaz de él mismo acabar con ella. Pensar en la no existencia, correcto. Cuando hay tanta gente haciendo fila para que le donen un órgano, tanta gente luchando con cánceres, con patologías diversas, hay un ser humano con toda su inteligencia y con toda su salud quitarse la vida. Entonces es un interrogante muy profundo a la cual solamente nosotros podemos aproximarnos. O sea, yo podría dar respuestas que son aproximadas y podría decir que hay momentos de la vida que hacen mucho más proclive al ser humano a quitarse la vida, momentos en que la existencia se cuestiona, donde hay mucha angustia existencial. Yo diría que el fenómeno del capitalismo, diría que el fenómeno del consumismo, que una sociedad que cada vez más se vuelve muy materializada, genera unas presiones sociales muy profundas en el ser humano y lo cuestiona tanto que al final piensa que es mejor no existir que estar en una sociedad en la que no tener los recursos, no corresponder a las expectativas, es mejor como que acabar con la vida. Yo diría que hay momentos, hay picos en la vida donde ese suicidio se vuelve mucho más intenso. Oscar, a veces uno suele escuchar a los abuelos decir, es que uno no sabe si está siendo muy valiente o muy cobarde en el momento de tomar la decisión. Pero yo sí quisiera saber cuáles son esas causas más notorias que motivan a este tipo de personas a pensar en suicidarse. Bueno, yo te daría dos respuestas. Una es que hay una estructura de personalidad que hace proclive a un ser humano para suicidarse. Esa estructura está caracterizada por elementos autodestructivos y por elementos de depresión. Pero también hay estudios que confirman que hay personas que no teniendo esa estructura, en un momento dado pueden entrar a una angustia tan profunda que experimenten la ausencia de sentido. Porque está el hecho del suicidio mismo, pero está un momento en que todos los que estamos aquí sentados podemos experimentar esa sensación de ausencia de sentido, como decir, yo mejor no vivir, o qué sentido tiene mi vida. Y resulta que esos cuestionamientos pueden aparecer en cualquier momento de la vida, una ruptura sentimental, una pérdida de un trabajo, un fallecimiento de un ser querido, un hijo, el comunicado de una enfermedad, digamos ciertos hechos frustrantes de la vida pueden llevar a que un ser humano en un momento dado piense, pero pues digamos los estudios siempre han dicho que en general las decisiones amorosas, que hechos muy dolorosos en sí mismos pueden tomar esa decisión. A ese pensamiento, ¿no? Yo creo que todos en un momento determinado en la vida pasamos por crisis. Correcto. Y en esas crisis llegamos a pensar en el extremo que no tiene motivo, no tiene un incentivo el seguir viviendo. Sí, por ejemplo, pero puede ser ocasional, más no cuando ya se vuelve patológico, ¿no? Sí, son momentos de la vida en los que se presenta, digamos, no digamos la idea de me quiero matar, pero sí son sobre el hecho de que tú digas, no sé, me siento vacío, me siento como si mi vida no tuviera sentido, como que estuviera perdido o perdida. Allí hay de alguna manera ese nicho donde el suicidio puede anidar. Pero como tú lo dices, hay personas que tienen mucha más proclividad porque su estructura de personalidad es como tendiente a eso, a hábitos autodestructivos. No se puede considerar, Tefa, que por el hecho que en algún momento se nos atraviese por ahí la idea, ya somos suicidas. Correcto, y tampoco se puede creer que solamente aquellos que tienen una estructura depresiva son los únicos que se van a suicidar. Hay personas que estando en un momento muy floreciente de su vida, se pueden suicidar. Por ejemplo, uno diría que porque Ernest Hemingway se suicidó, ¿cierto? Un escritor, una persona en un momento muy lúcido de su vida. Brillante. Se acaba con su vida. Hay muchos seres humanos. De hecho, hay un libro que se llama así, El suicidio en la inteligencia. Muchos hombres, muchas mujeres exitosas han acabado con su vida
por cuestionamientos de carácter filosófico. Y en el momento cumbre de sus vidas. Como decir, yo no quiero verme viejito y yo quiero acabar con esta vida ya, ¿sí? Digamos, son análisis muy propios de la vida frente a los demás que queremos antes prolongar la juventud, la belleza y la existencia. Cuando hablamos de esta estructura, ¿a qué nos referimos? Vamos a decir que todos los seres humanos, además de tener un cuerpo físico, tenemos una estructura de personalidad. Y yo comparo eso como si hubiera 3 vasos de agua. Un vaso de cáscara de huevo, un vaso de vidrio y un vaso de hierro. Son 3 vasos con diferentes estructuras. Si a cada uno le tiramos una piedra, reacciona diferente debido a su estructura. Claro, van a ser más frágiles unos que otros. Correcto, entonces cada persona tiene una estructura de personalidad y eso hace que los hechos de la vida los va a tomar diferente. Si Pedro lo deja a la mujer, hace una fiesta. Si José lo deja a la mujer, se deprime y se quiere suicidar. Pedro le dirá a José, tú eres un tonto, es una bobada lo que te pasa, pero es que José tiene otra estructura y los hechos de su vida los tiende a tomar diferente y puede sentirse mucho más susceptible, como el niño que se deprime, llora, si la mamá lo regaña y el otro se ríe y hace otro tipo de respuesta. Entonces, a eso me refiero, tenemos una estructura de personalidad y esa personalidad que estaría caracterizada primero por esa debilidad y por esa proclividad, digamos, a la autodestrucción. Y también, digamos, elementos depresivos. Yo diría que también existe un elemento que llama la baja tolerancia a la frustración, que también se ha estudiado. Esos elementos en general son los que generarían esa tendencia de la persona al suicidio. Okay. Bueno, estamos hablando de prevención del suicidio hoy aquí en las Tardes del Sol, tema muy interesante. Esperamos su participación a través de las redes sociales y vamos con Mónica Castiblanco y Anita Giraldo para conocer comentarios de nuestros televidentes. Compañeras. Bueno, ya hay muchos comentarios. Nos gusta cuando los televidentes están atentos a los temas que desarrollamos aquí en las Tardes del Sol y que nos empiezan a dejar ya preguntas de este interesante tema. Hoy hablando del suicidio. Así es un caso bastante llamativo y preocupante, donde se lo trasladamos a nuestro invitado especial. Familia, donde papá se suicida, hija mayor se suicida, hija menor se suicida, sobrina se suicida. ¿Qué tendencia podemos encontrar allí, doctor, y por qué? Muchas gracias por su pregunta y muchas gracias al televidente. Miren, ese hecho que usted está mencionando obviamente genera una educación como una forma de ver la vida. Los padres son referentes para los hijos y si algún miembro ha acudido al suicidio para solucionar un problema, es muy posible que los hijos quieran tener, por un lado, un elemento identificatorio y por otro lado, un patrón de conducta de solucionar los problemas. Eso es un punto. Pero también hay estudios que han demostrado que a veces darle importancia, incluso hacer un programa de televisión sobre el suicidio, puede también incluso motivar al suicidio. Conllevar a ello. Sí, por eso algunos han dicho que incluso no se haga mucha publicidad sobre el tema del suicidio, que no se cuente, digamos, de qué forma se suicidó la persona. Claro. Por ejemplo, que cuentan que cogió una soga, que hizo esto, que hizo lo otro, porque se convierten a veces en como un ejemplo de cómo hacerlo. Una apología, como se dice. Puede ser una apología, pero sin embargo, mire, yo me acojo más a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ha destinado el 10 de septiembre de cada año para generar acciones y políticas en prevención de este fenómeno, cuyas cifras pues, ustedes han leído hoy y nosotros conocemos que son tristemente alarmantes. Entonces, hacer un programa de hoy es importante cuando vamos a hablar al final de unas habilidades para la vida, de unos patrones de comportamiento que tenemos que introducir nosotros como familia para que nuestros hijos no tengan conductas autodestructivas, porque no es solamente el suicidio como tal, ¿no? Existen también conductas autodestructivas, hábitos de salud, hábitos de vida que en un momento dado no llevan al suicidio momentáneo, pero que están generando una vida desdichada, una vida que puede ser suicidios temporales, como por ejemplo las adicciones. Una persona que se droga, una persona que llega a un nivel muy alto de alcoholizamiento, puede ser un suicidio temporal. Lo decía Bertrand Russell, hay un libro que él escribió que se llama La conquista de la felicidad, y él dice que la borrachera es un suicidio temporal. De alguna manera van a escapar de la realidad. Entonces son actos que no son suicidios, pero que son actos, son conductas suicidas, son conductas autodestructivas. Claro que sí. Cuando hablamos de estas conductas y de las causas por las cuales las personas en la mayoría de casos tienden a tomar la decisión de suicidarse, tenemos que mencionar en primer punto, según estadísticas, el trastorno bipolar, en segundo, el trastorno límite de la personalidad y el tercero, a donde yo quiero llevar, es el tema de la depresión.
En la actualidad nos deprimimos por todo. ¿Cómo estás? No deprimido. ¿Cómo estás? No triste. Una persona que tenga tendencia a la depresión, ¿va a encaminarse al suicidio? Sí, obviamente que sí. Sin embargo, me parece importantísimo que hagamos una diferencia entre lo que es la depresión como cuadro clínico y a momentos de la vida donde uno se le baja el ánimo. Ok. Digamos, no La sé. tristeza, mejor dicho. Puede ser tristeza, incluso ni siquiera tristeza. A ver, no sé si puedo decir una grosería, aquí me la permite. No. Bueno, pero como, es permitido. como decíamos en la Universidad del Valle, pero como cuando se le baja a uno el ánimo y ahí llegan momentos en que se bajonea el ánimo, eso no es ni tristeza ni es depresión, son situaciones normales de la vida, pero que a un adolescente a veces le cuesta trabajo aceptarlo y entenderlo, porque como quiere vivir siempre en un carnaval. Entonces, vamos a diferenciar lo que es el cuadro clínico depresivo, que es realmente una depresión. Hagámoslo después de Perfecto. comerciales. Cuadro clínico depresivo versus Momentos de bajo de momentos ánimo. que podemos tener todos. Correcto, y que sucede y que son normales. Claro que sí. Bueno. Una pausa entonces. Vamos a hacer una pausa por ustedes pendientes para que juntos sigamos desenvolviéndonos en este tema. Ya volvemos. Continuamos en las tardes del sol, el magazine de la buena energía. Hoy estamos hablando de prevención del suicidio. Bueno, habíamos quedado antes de irnos a mensajes con nuestro invitado, el psicólogo. Hoy íbamos a hablar de una cosa es la depresión como patología, ¿cierto? Clínica. Depresión clínica y otra. Los momentos, en un momento dado, podemos llegar a tener de bajonazos. Eso, bajonazos. Y que le dicen a uno popularmente, tengo la depre. Eso es. Estoy con la depre hoy. Sí, entonces pues hay una autora que se llama María Isabel Posada, que escribió un libro que se llama Muertes Chiquitas. Ella decía, a mí me molesta que a todos le llamen depresión, porque resulta que depresión como tal es un cuadro clínico y que implica por estar en cama, llorar, perder apetito, imposibilitarle trabajar. Y como decía Sigmund Freud, Freud decía que hay una patología cuando se dan dos cosas, no se puede amar ni trabajar, decía Freud. Ok. Allí habría una depresión y habría necesidad de medicamentos, incluso hospitalización. Pero los estados normales de un ser humano, que son subidas y bajadas de ánimo, eso es la vida. Entonces, los adolescentes quisieran vivir en un carnaval total, a toda hora reírse, muertos de la risa, y que todo sea entretenido. Y resulta que la vida tiene esos momentos donde uno está callado, donde uno no quiere hablar, donde uno se baja el ánimo, y eso también es vivir, y eso también es rico. Como dice un Claro. amigo mío, lo maluco también es bueno. Es como en el matrimonio. El matrimonio todas horas no son piquitos ni abrazos. El matrimonio también son momentos aburridos, hartos, donde no nos queremos ni ver, pero al otro día sí nos queremos ver. Claro. Eso es la vida y hay que aceptarla así. Entonces, cuando educamos a nuestros jóvenes a entender que eso también es importante y que eso hay que aprender a canalizarlo, dése una caminadita, le hace un libro, escuche radio, pero haga algo sano para que eso lo maneje, porque eso forma parte de tu existencia, eso te va a ayudar a consolidar como un ser humano. Entonces, no es depresión, entonces no tengo la depre, estoy en un momentico así como bajadita de ánimo, pero estoy vivo, estoy contento y estoy existiendo en una vida auténticamente humana. Porque los adictos, las personas adictas, quieren escapar de eso, quieren vivir una vida siempre como con anestesia. Entonces por eso quieren drogarse. Pero aquí ya nos metemos en el tema de la adicción, que es una pregunta ajena. Entonces, ya hablamos de la famosa depre y cómo entonces diferenciamos la depresión clínica. Correcto, la depresión clínica entonces sería caracterizada por esos estados donde hay falta de apetito, donde hay llanto frecuente, donde hay falta de voluntad de trabajar, donde hay incluso periodos de cama y donde se necesita incluso administrar un medicamento. Y es más permanente, digámoslo Ok. así. Es permanente y Permanente. requiere un tratamiento médico. Ajá, Perfecto. correcto. Ahí entonces inmediatamente si tenemos a alguien que está pasando, que tiene este tipo de síntomas, lo llevamos a donde un especialista. Necesita reconocerse, es decir, la depresión debe ser entendida, debe ser aceptada, valorada, bien diagnosticada, pero no confundirla con momentos, con estados de la vida, donde sentimos a veces aburrimiento, jartera de la vida y no es depresión. Ujú, muy bien.
Bueno, seguimos. Vamos con Mónica Castiblanco, Anita Giraldo. Hay muchas preguntas. Está participando activamente nuestros televidentes a través de redes sociales en el día de hoy. Chicas. Usted muy bien lo dijo, mi Mauro. Activa participación de nuestra familia en redes sociales. Anita, ¿qué nos dicen por acá? Bueno, nos están hablando sobre esas fuentes potenciales de ayuda para aquellas personas que de pronto están en esos cuadros depresivos a punto pues de acabar con su vida. Entonces nos dice que dentro de estos grupos están los familiares más cercanos, que sería lo más lógico que sea un familiar, la mamá, la papá del joven o del adolescente que está pasando por esta situación. Están los amigos, los profesores, adultos de confianza, incluso líderes espirituales, o incluso también pueden encontrar ayudas en líneas de atención telefónica en salud mental. Pero digamos que todas estas fuentes pueden ayudar a que una persona, digamos que retroceda todo este proceso y pueda encontrar de pronto una calma, porque uno quiere que la principal fuente sea la familia, pero a veces eso no suele pasar. ¿Qué pueden hacer ese tipo de personas que se están viendo enfrentadas ante estas situaciones? Pues mire, sí es muy importante porque una persona depresiva, una persona que está en un momento dado con una ideación suicida, necesita ser escuchado, ser comprendido, ser aceptado. Como que alguien le diga, yo sé que estás pasando por algo difícil, te comprendo y lo reconozco como tal. Es importante esos momentos de escucha, esas líneas de atención como hablaban. Sin embargo, que esas personas que escuchan remitan a un profesional, para que ese profesional pueda hacer una buena valoración, para que pueda detectar si realmente hay un cuadro depresivo o si esa persona necesita psicoterapia o necesita terapia farmacológica. Entonces, no obviar que de alguna manera debe haber un experto que sea el que decida al final. Pero no se puede desconocer que son signos de alarma, porque hay mitos sobre el suicidio, ¿no? Y los mitos son que un suicida no anuncia. En el argot popular se dice, el que se va a matar no dice. Resulta que sí. Muchas personas se despiden. Como perro que ladra no muerde. Sí, algo así. Algunos dicen, no, el que se va a matar no dice, que va, eso no le pare bolas. Sí, hay personas que se van despidiendo. Que sí lo expresan, ¿no? Que van haciendo claro, como puntos de alarma, van llamando la atención. Sin embargo, hay la otra cara de la moneda, que es necesario explicarlo. Es que a veces esto puede convertir como en situaciones como de manipulación. Puede haber hechos de manipulación. Pero entonces por eso se necesita que sea un experto que valore qué sucede, qué hay de fondo. Bueno, retomemos el tema de la adicción en las personas suicidas, esa relación que existe entre la persona suicida y la persona adicta, porque muchas veces no es la depresión, sino la adicción la que los lleva a tomar ese tipo de determinaciones. Correcto. Por eso ahora que yo me salí del tema, yo decía que el adicto trataba de vivir esos estados con anestesia, claro, porque son muy similares. Es decir, esos estados de depresión y esos estados, los normales, tanto los normales, donde hay momentos de aburrimiento, de hastía, de jartera o de frustración, porque es que la frustración está a la orden del día. Si yo hoy quiero ir a verme una película y esa no está allí, ahí hay una frustración, ¿no? Es que quería verme la película y esa era la que me quería ver y no está. Depende de su personalidad, usted cómo asume eso. Si usted tiene una personalidad como adicta y como depresiva, usted eso vuelve ya un caos. Se le vuelve un problema grande. No, sí. se le vuelve un problema grave y se enoja y se agarra los pelos. Pero cuando usted aprende una habilidad de la vida, entender la vida como es, lo que se llama la aceptación de la vida, eso se tranquiliza, acepta, comprende y se ve la otra película y no hay problema. La tolerancia. Con la tolerancia, aprender la tolerancia. Entonces, decía que cuando una persona adicta o una persona depresiva, suicida, experimenta estos momentos, a veces el adicto lo mitiga con la droga. Entonces, muchas veces esos momentos de la vida los pasa anestesiado. Por eso el proceso de recuperación es que esa persona aprenda a ver la vida como es, que aprenda a aceptar los momentos de dolor que todos vivimos, porque es que en la vida experimentamos momentos de dolor. ¿Qué es dolor? Dolor es cuando un amigo se va, cuando un hijo se tiene que ir para otro país, o el solo hecho a veces también de una ruptura, de una relación, y entender y aceptar que el otro te dice ya no más, ¿sí? Entonces esos hechos son normales y cuando aprendemos a vivirlos como es, ni nos drogamos ni pensamos en ideación suicida. Entonces me parece que hay
hay unos elementos muy comunes entre la personalidad adicta y la personalidad suicida. ¿Qué son esos, no? Yo no sé si los mencioné. ¿Sí los mencioné? Sí, sí, muy bien. Entonces, retomando con todos los televidentes de las tardes del sol, hablamos de prevención del suicidio. Allí distinguimos entre el patológico y los estados normales que Los pueden estados ser normales. los que cualquier tristeza. persona puede tener, de tristeza, melancolía. Bueno, en un momento determinado amanecemos hasta con ganas de llorar un día y no sabemos ni por qué, Sí. ¿cierto? Pero son cosas pasajeras y naturales que no requieren de una asistencia profesional ahí. Que incluso nos definen como seres humanos, porque es que el hecho de sentir cierto bajón, porque es que la tristeza ya sería un poquito más amplia, ¿no? Ya sería un sentimiento ya con un significado, Claro. ¿cierto? Entonces me siento triste, por ejemplo, la mascota que le muere, bueno, ahí hay una tristeza. Pero si simplemente estás en tu casa y como que no, sobre todo a veces tardes de los domingos, las tardes de domingo, muchos han hablado de la neurosis del domingo en la tarde, que uno está libre pero el otro día está pensando que quiere trabajar. Y resulta que hay estudios que han mostrado que el domingo en la tarde ha habido suicidios, por eso, en Europa. Neurosis del domingo en la tarde. Sí, neurosis del domingo en la tarde, porque es que el domingo es eso de que tú estás, el domingo está libre, pero no puedo ni irme para ningún lado, no puedo tomarme nada, porque Porque es que ya mañana me toca trabajar. mañana tengo que o volver trabajar. con las responsabilidades. Entonces es un día como ambiguo, ¿no? Como que a la vez libre, pero a la vez una preparación para el lunes. Entonces, esos domingos en la tarde son esos momentos donde uno se siente así, pero no está triste, pues así para decir que uno está triste, ni que está deprimido. Está en un momento normal de la vida y acepta que la vida es así. Entonces uno busca otra cosita, hacer una cosa en la casa. Pero algo. entonces Distraerse, volveríamos al tema dispersarse. de todo depende del cristal con que se mire. Y entonces ya preguntaría allí, hombre psicólogo, si hay alguna, digamos, alguna huella hereditaria entre ese tipo de personas que lo primero que piensan es en quitarse la vida. Sí, a eso me refería con estructura de personalidad, porque si tú dices, depende del cristal con que se mira y depende de la estructura de personalidad. Ajá, Porque hay personas, como te digo, que tienen una estructura fuerte ajá. y tienen un yo fuerte, y entonces hay circunstancias de la vida que las asumen de una forma muy tranquila. Por ejemplo, hay personas que si tú no los saludas se te resienten y no te hablan, no te vuelven a hablar, Y uno no sabe ni por qué están bravos. porque tienen una estructura de personalidad muy débil, entonces cualquier cosita que le hacen los hiere profundamente. Hay otros con una estructura de personalidad fuerte que no perdonan, saben perdonar, Sí. pueden perdonar. Se puede aplicar O si no ahí. saluda, pues no importa. Sí, no, tranquilo, Claro. ya, ¿qué le pasó? Estaba distraído y no, lo toma pues a pecho, ¿no? Claro, no se lo toma todo personal. Sí, no todo personal. Entonces, también se refiere a eso la estructura de personalidad. Y también al término resiliencia allí. Claro, la resiliencia ya es una palabra técnica, muy bonita, está muy de moda la palabra resiliencia. ¿Y usted sabe dónde viene la palabra resiliencia? No, la usamos los psicólogos De la mucho. capacidad para enfrentar situaciones difíciles y salir adelante, ¿no? Fíjese que esa palabra nosotros los psicólogos la copiamos fue a los físicos, Ajá, porque eso, resiliencia es la capacidad de un material ajá. de recuperar su estado anterior. Por ejemplo, un material que usted lo golpea, el hierro, Ajá. o el cobre, o el oro, que lo golpee, ¿qué resiliencia tiene ese material a volver a su estado natural? De ahí lo tomamos los psicólogos para decir que la resiliencia es la capacidad de recuperarnos también de las heridas psicológicas, Ajá. de sanarnos, de recuperarnos. ¿Sí? Bueno, a esta hora de la tarde queremos leer las opiniones que ustedes nos dejan, nuestra familia de las tardes del sol, a través de @lastardesdelsol. Por eso nos conectamos inmediatamente con Anita y con Moni, que tienen todas estas preguntas. Gracias, Tefa. Participación activa de nuestros televidentes, Anita Giraldo. Bueno, nos están hablando de aquellas recaídas, hacen la comparación del suicidio con las drogas, por ejemplo, cuando una persona ha caído en un problema de adicción e inicia un tratamiento, pues hay que estar pendiente de esta persona para que no vaya a tener una recaída. En el caso del suicidio, una persona que haya tenido o haya pensado en suicidarse, hay que estar pendientes de esta persona una vez ya ha iniciado un tratamiento con ellos, porque podrían tener, digamos, que esa recaída, o qué suele pasar con ellos. Sí, totalmente, porque como estamos hablando de una estructura de personalidad, podríamos decir que una estructura es una forma organizada de responder a las cosas, ¿cierto? Es una forma organizada de responder siempre. Entonces podemos decir que si una persona tiene una estructura suicida, va a pensar en conductas autodestructivas. Y de hecho los estudios demuestran que una persona que lo ha intentado una vez, lo hará 2 veces, 3 veces, 4 veces, eso sí. Sí, precisamente quiero leerle este pequeño párrafo que dice Medicina Legal, y es que el factor de riesgo más importante es el interno previo.
persona que ya haya atentado mejor contra su vida tiene la probabilidad mucho más alta de volverlo a hacer. ¿Cómo nos tenemos que comportar entonces nosotros como agentes externos con estas personas para que no vuelvan a reincidir? Muy buena pregunta. Lo primero pues es buscar ayuda profesional para que puedan hacer una buena valoración tanto de la personalidad del que ha intentado el suicidio como de la estructura familiar, porque tanto las conductas de adicción como las conductas suicidas se dan en el contexto de una familia y se ha demostrado que esos hechos pueden mostrar una disfuncionalidad familiar. Entonces, es decir, muchos creeríamos que un adicto o un suicida, el problema es de él o de ella, ¿no? No, miremos la familia, qué está pasando en esa familia y qué nos está mostrando esa persona referente a la familia y qué podemos reestructurar en la familia, cómo podemos trabajar en construir relaciones mucho más sanas. Por ejemplo, de expresión de afecto, de escucharnos, de valorarnos, de reconocernos el uno al otro, de compartir juntos, de fortalecer, digamos, la vida espiritual en familia, de fortalecer la comunicación, pero una comunicación mucho más profunda, más cercana, y también la expresividad, la expresión de afecto. Entonces me parece que eso es lo que podría ser factores protectores frente a una nueva situación. Bueno, Oscar, Carlos Aldair nos felicita por el programa en el día de hoy y dice que este programa le cae como anillo al dedo, porque hace poco nos cuenta él, fue a visitar a un amigo que hace tiempo no veía y lo encontró muy deprimido. En la sala de su casa, ya las hijas se casaron, se fueron, su esposa murió, él quedó solo en esa casa. Y entonces dice que le confesó, le dijo, te confieso que estoy pensando en suicidarme, que la vida no tiene sentido. Y él dice que lo único que atinó fue a decirle, hombre, no me gusta verte así. ¿Qué opina de eso? ¿Qué hay que decir? Le pregunta él, ¿qué decirle? Porque uno no sabe qué decirle a una persona que te dice, hombre, estoy pensando seriamente en suicidarme. ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Fíjate que estaba pensando antes de que tú leyeras eso, en comentarte eso, son respuestas muy comunes, pero muy equivocadas, terroríficamente equivocadas. Sí. La autora de ese libro que le digo Muertes Chiquitas dice precisamente eso, que lo peor que le podemos decir a alguien es no me gusta verte así, porque es que, ¿cómo es que no me gusta verme así? Pues si estoy así, si estoy enfermo, si me siento mal, si estoy en esta situación que ni yo mismo me la he buscado, y tú me vienes a decir que no te gusta verme así, entonces me estás rechazando. Entonces el contrario es aceptarlo, es aceptar que es humano entristecerse. Mire, el libro de Job en la Biblia, me llama mucho la atención ese pasaje de la Biblia, Job dice, perezca la noche en que nací, perezca la noche en que se dijo, un varón ha nacido, ¿por qué hubo unas rodillas que me recibieron? Fueron frases de una persona en un tremendo dolor, sufrimiento. Pero lo que pasa es que lo perdió absolutamente todo, su familia, su riqueza, su mandato, todo. Total, entonces cuando Job dice eso está en un estado profundo de dolor y eso forma parte de la esencia humana. Y si la Biblia lo dice, no es porque la Biblia aplaude el suicidio, sino porque la Biblia se conecta con el sufrimiento humano. Con el sufrimiento, claro. Como un hecho humano normal. Entonces, si tú estás así, así también te quiero. Eres mi amigo. Y estás así, estás en un estado de enfermedad mental, porque una de las falencias que hay en Colombia es no reconocer que la salud mental es importante, tanto la salud mental como la enfermedad mental. Entonces estás en un estado de enfermedad mental porque estás en una depresión, estás en una ideación suicida y así te quiero y te abrazo y cómo así que te vas a suicidar. Entonces, pues visitarlo, expresarle, yo te quiero. Claro. Vamos a caminar, vamos Se a podría decir en un momento dado, entiendo en un momento determinado por lo que puedes estar pasando. Pues la respuesta suya es la que debe dar un psicólogo, la que acaba de decir, eso es. Esa es la respuesta perfecta. Te comprendo, yo también he estado así. Vamos a caminar, hombre, caminemos, tomémonos un chocolate. ¿Hablar sobre el tema hace bien? Uy, buenísimo, siempre y cuando se sepa hablar. Que no sea un hablar con cuestionamiento, que no se le cuestione nada, sino que se le escuche, que le permita que suelte el taco, que eso los psicólogos llamamos elaborar. Y sobre todo que haga mucho énfasis en los sentimientos. Y cómo te sentías, que te hable de lo que siente, en un dolor profundo, me duele mucho, y que lo deje llorar. Porque generalmente la gente no deja llorar, ¿no? No llores, no llores, no llores. Que llorar es para los débiles. ¿Y sabes por qué la gente dice no llores?
porque tu llanto me recuerda al mío. Ese llanto que yo he reprimido, entonces tú, al dejarte llorar a ti, me estoy diciendo que yo, ¿por qué no me dejo llorar? Oscar, pero así nos podemos comportar con las personas que tenemos la posibilidad de ir, de visitar, de acercarnos. Pero con estas personas que lo único que hacen es referirse a su estado de ánimo a través de las redes sociales, ¿qué podemos hacer? En la actualidad, pues los nativos digitales están pegados 100% a los teléfonos y de aquí para acá, pues la generación es mucho más. Son jóvenes desde muy pequeños con una tendencia suicida y que lo demuestran a través de las redes sociales sin pero alguno. Nosotros como internautas, ¿qué hacemos? No, eso sí me la puso difícil. Sí, no, me la puso difícil y no lo había pensado, pero cuando me decías eso, yo me imaginaba todos los muchachos que ciertamente lo hacen y de los videos y de los retos que hay para el tema del suicidio. Y pensaban los padres que de pronto no se dan cuenta que pasa eso porque mucho joven que está frente al computador tiene una ausencia de familia. Entonces a veces llena el vacío escribiendo y mandando mensajes y mandando como SOS, ¿no? Sí. Frente a su existencia. Queda muy difícil. Yo creo que habría que crear como una red, ¿no? De dar como frases, como de amar la vida, de encontrarle sentido a la vida, porque incluso en esos estados más profundos de depresión y de soledad, la vida tiene sentido. Eso a través de los medios de hoy. Está planteando el tema, lo está planteando Estefanía Tabima. Pero en esos episodios, ya no vamos a ir a comerciales, en esos episodios donde gráficamente muestran que un tipo se va a suicidar y le dicen a uno, ¿quién lo puede ayudar? ¿Quién va y habla con él para que no se vaya a tirar? Dice, si uno conocer a la persona, no le puede uno decir, yo te quiero mucho, yo te comprendo. Es como difícil. ¿Qué le diríamos a un tipo de persona de esas? Ya regresamos aquí en las tardes del sol en este interesante tema hoy, hablando sobre prevención del suicidio. Estamos de regreso en las tardes del sol, el magazine de la buena energía. Hoy estamos hablando de un tema bastante interesante y están todos los televidentes opinando acerca del suicidio. Nos comparten casos, nos hacen preguntas y eso es lo más importante, que ustedes participen y acá trataremos de resolver absolutamente todo. Así es, Anita. Bueno, le traslado esta inquietud a nuestro invitado especial y es lo siguiente. De pronto una persona que sufre o padece de bipolaridad, ¿cómo debe comportarse su familia, su entorno familiar o su pareja? ¿Qué tendencia puede tener esa persona? ¿De pronto suicida? Pues sí, la persona, de todas maneras, con la patología de la bipolaridad, si es que está diagnosticada, porque también con la bipolaridad ocurre, ¿no? La gente dice, no, él es bipolar o yo estoy bipolar. No, cuando está diagnosticada, pues realmente hay un cuadro clínico. Entonces, lo primero es que la persona esté manejando bien su medicación y que tenga una red de apoyo, ¿no? Que la familia tenga una comprensión, que esté alerta a los estados de crisis emocional, que tenga comunicación permanente y que sobre todo tenga una muy buena expresividad afectiva, sobre todo esa parte. Y yo también recomiendo la riqueza en la vida espiritual, porque la vida espiritual ayuda mucho a prevenir este tipo de situaciones. Oscar, decíamos entonces cómo ayudar a una persona que esté pensando en suicidarse si ni siquiera lo conocemos, ni siquiera se ha llegado. ¿Cómo le vamos a decir te amo, ven, te identifico, reconozco por lo que estás pasando, te comprendo? Cuando hay una distancia y muchas veces no lo conocemos. Sí, bueno, esa es una pregunta también difícil porque es el momento ya y culmen, ¿cierto? Claro. Que está allí. Mire, usted lo que ha visto en la televisión, lo que hemos visto, ha habido fenómenos bien bonitos, hasta policías. Estos policías que saben qué han hecho, los han abrazado. Yo me he preguntado, bueno, un niño informado y lo abraza. Miren, yo siento que cuando alguien está en ese estado extremo, el otro saca como todo ese arsenal, esa riqueza que tenemos como seres humanos y se la damos al otro porque lo vemos en un estado de que ya se va a morir y como que yo soy el salvador de esa persona. Entonces, todo empieza hasta la mirada, hasta la sonrisa. Y si a usted le nace un abrazo, pues hágalo. Pero también a veces hay frases como que incluso me cuenta alguien que lo salvó del suicidio, un letrero que decía, ¿quién dijo que vivir era fácil? ¿Quién dijo que vivir era fácil? Si es que para quién es fácil la vida. Si todos los días nosotros luchamos para esforzarnos, para trabajar, para ahorrar, y pensamos que ahorramos, mentiras que no nos alcanzamos a ahorrar este mes, y suceden situaciones. Entonces,
frases como esa, o decirle, también pensar, ¿usted tiene hijos? Su hijo, su hija, piensa en su hijo, ¿qué pensaría su hijo? ¿Qué pensaría su hija por usted? Piensa en las personas que van a sufrir cuando usted se suicide, porque cuando una persona se suicida, una familia entra en crisis, Claro. hay unos sentimientos de culpa que generan esa familia, los papás, los hermanos. Piensa en su familia, mire todo lo que ellos van a sentir, no les hace daño. Piensa, hay otras oportunidades, venga, hablemos, busquemos las soluciones. O sea, hay un arsenal, una riqueza, pero ante todo es la expresividad, es la mirada, la sonrisa, cogerle las manos y si te nace, darle un abrazo. El afecto que se pueda conectar con la otra persona en un momento determinado, ¿no? Totalmente, y que sea genuino, siempre y cuando surja, cuando nazca. Hablando de un caso puntual, no se nos puede olvidar que hace un año precisamente conocimos el caso de una mujer que se lanzó en el puente de Ibagué con su niño de aproximadamente 10, 12 años, que se empezaron a especular sobre las razones por las cuales ella había tomado la decisión de suicidarse y por ende, pues también llevarse a su hijo, ¿verdad? Que fueron que intentaron auxiliarla, pero pues que el desenlace desafortunadamente fue fatal. A veces hay palabras que decimos que ni siquiera alcanzan pues en magnitud para ayudar a esa persona que lo está necesitando. Sí, por ejemplo, la autora del libro que yo digo que llama Muertes Chiquitas, ella dice que le servía mucho era aplazar la idea de suicidio porque ella lo ha pensado y lo ha planeado incluso, aplazarlo 24 horas. Entonces, si alguien se está pensando en suicidar y me está mirando en este momento, yo le digo, aplácelo 24 horas, o aplácelo por hoy, dígase no por hoy, y busque a ver a alguien, busque hablar con alguien si usted está pensando en eso, porque posiblemente usted que nos está viendo ahora está en un momento muy triste, está muy angustiado o angustiada y cree que el suicidio es la solución, pues diga no por hoy, no por estas 24 horas, y en esas 24 horas algo puede pasar. La química de su cuerpo puede subir mientras que usted se da una caminada, mientras que usted habla con alguien, mientras que usted escucha un mensaje positivo en las redes sociales, o mientras que alguien llega y usted se da cuenta que lo que usted está sufriendo no es tan grave y no amerita que usted se acabe con su vida. Entonces, como decir no por hoy en estas 24 horas, le fue llevando a aplazar, que al final encontró que en los momentos incluso de sufrimiento, la vida tenía sentido. Porque ese es otro punto, es pensar que la vida, que la existencia tiene sentido. Porque si yo me formé, si a los muchachos los formamos con esa incapacidad de ver que nuestra existencia tenía sentido, yo diría que eso es un elemento como de riesgo, ¿no? Por eso es importante trabajar en el sentido de vida. Hablábamos de la bipolaridad, Oscar, de los trastornos, de la depresión, pero entonces en estos campos, si hablamos de los menores de edad, que en este momento va en aumento la tasa de suicidios en los menores de edad, hablando de Colombia específicamente, ¿qué los motiva a ellos a suicidarse? Porque depresión de un niño de 9 años, bipolaridad en un niño de 9 años. Pero, por ejemplo, hay hechos que sí generan la proclividad al suicidio, como por ejemplo el abuso sexual. Las conductas de abuso sexual sí generan en niñas, niños, la tendencia al suicidio, punto. Segundo, a veces el tema de la identidad sexual. Okay. Por ejemplo, muchos jóvenes, muchas jovencitas que tienen una identidad sexual, digamos, homosexual, que nacen en familias como homófobas, muy posiblemente también contemplan la ideación suicida. Entonces, por más que tú creas, sí existe. Por ejemplo, conocí un caso hace poco de una niña como de 12 años que se suicidó y había planeado la fecha. ¿Y sabes por qué? Los padres han separado. Esa niña vivía con un padrastro, una madrastra, y tal vez el trato no era el más adecuado, había maltrato infantil, había abandono de los padres, había mucha soledad. Y esos niños, niñas, hay sufrimiento, hay depresión. Por más que uno creyera, en niños hay depresión. Y han pensado en suicidarse. Entonces, sí, claramente, por eso le decía que la tendencia en la actualidad en niños menores de edad va en aumento. correcto, Es mucho entonces mayor. hay que mirar que esos niños tienen unas características como por ejemplo que son niños de parejas separadas, niños que podrían haber sido abusados sexualmente, niños de padres alcohólicos con problemas de drogadicción, niños en un estado de abandono y unos niños de maltrato. Entonces yo pienso que esos elementos se convierten en un riesgo alto. El menor sí puede ser propenso a mostrar algunas pausas o de pronto algunas características para que uno como mentor se dé cuenta que ellos quieren suicidarse. De hecho, el documento que yo expuse en la Feria del Libro, expuse sobre el tema de la prevención del suicidio,
que era una carta de una niña de 14 años. Ella le dice, madre, ¿te acuerdas cuando estaba niña que te dije que me quería suicidar? Entonces sí lo dicen y lo sienten. Lo expresan abiertamente. Y lo han expresado. Y yo trabajé en un colegio en Palmira con 2.500 estudiantes y conocí niños que decían que han pensado en suicidarse. Porque para los niños es muy importante sus figuras parentales, el papá y la mamá. Y digamos una separación, cuando no es bien preparada y cuando no es bien acompañada, puede generar unas lesiones muy profundas en los niños. Y por eso hay que estar muy atento. En este caso, a nivel psicológico, ¿cómo trabajar la conducta de los niños desde ese punto de vista? Yo pienso que precisamente empezando el tema que te estoy diciendo de la separación, que es un tema traumático, porque cuando los niños, sus dos pilares tan importantes como papá y mamá se separan, genera un dolor tan profundo que si no se da un acompañamiento adecuado, un apoyo de un terapeuta, puede que eso se vuelva en un elemento que en algún momento pueda desencadenar una ideación suicida, porque bueno, una cosa es la ideación suicida y otra cosa es el acto suicida como tal. Pero ya pensar en el suicidio como ideación ya es un factor de riesgo que se debe prevenir, entonces pienso que ese es un elemento importante. El otro puede ser de niños que viven con parejas que tienen problemas de droga y niños que son sometidos a maltrato infantil, y pues ni se diga pues los niños, niñas que han sufrido abuso sexual. Y el otro punto, como hablaba ahora con Estefanía, es que también el tema de la identidad sexual, que hay que estar pendiente y que hay que tener conductas respetuosas frente a ello y también buscar acompañamiento para tener la respuesta adecuada y no generar en el niño como un rechazo, porque si es un niño que está sintiendo unas tendencias y los padres son personas como muy conservadoras, muy estrictas, muy posiblemente que él piense que más bien para no crear dolor en esa familia la respuesta sea suicidarse, ¿no? Y de hecho ha sucedido. Si la persona en este momento está pensando en suicidarse, yo como un agente externo, ¿a dónde tengo que dirigirlo? ¿A un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Qué es lo más conveniente? Ah, bueno, muy buena pregunta. Pues si me dice a mí, yo le digo a un psicólogo. Pero yo pienso que ambos cumplimos un papel importante. El psiquiatra es un médico y como médico obviamente receta medicamentos. El psicólogo hace un proceso terapéutico a través de la palabra. Perdón. Yo pienso que si la persona está en una crisis muy profunda, en un momento dado necesita medicación, pero no se puede quedar en la medicación. Como cuando a alguien se le rompe la rodilla y se inflama. Si se inflama, pues entonces hay que aplicarle un desinflamatorio, ¿cierto? Entonces hay que ir donde el médico para que le recete el desinflamatorio. Pero cuando se desinflama hay que hacer terapia, ¿cierto? Porque el desinflamatorio no le daña la ruptura ni le... No le arregla la ruptura. No le arregla la ruptura. Correcto. Entonces se necesitan los dos. El psiquiatra sería como para el desinflamatorio, es decir, los estados profundos o de psicosis o de depresión o de ansiedad. El medicamento se lo reduce. Pero cuando ya está en un estado de equilibrio, necesita hablar con alguien, necesita elaborar, porque eso se presenta por algo profundo. No por nada así simple alguien piensa en el suicidio. Hay unos elementos profundos de su existencia, de su pasado, de su personalidad que necesita elaborar. Los vacíos existenciales, los vacíos emocionales, esos necesita elaborarlos con un psicólogo. Entonces ahí nos complementamos. ¿Usted considera entonces, psicólogo Óscar Suárez, que el diálogo es la forma de expresar y de sacar todo lo que se tiene adentro? Le hago esta pregunta porque hay una técnica que de pronto usted conoce, la dianética, que se basa en eso. La dianética, aquí hicimos un programa especial sobre dianética en Tardes del Sol y busca que la persona a través del relato de los hechos y esas penas y esas situaciones que lo hacen sufrir, contarle a una y a otra persona y contarlas hasta que de un momento a otro de tanta repetición y de tanto hablar de eso, ya no siente absolutamente nada, ha soltado todo ese dolor y comienza a liberarse de lo que lo tenía oprimido. ¿Podría funcionar en este caso como una terapia para las personas que tengan tendencias suicidas? Sí, podría funcionar. Lo que pasa es que yo sí pienso que no se puede hablar con todo el mundo, porque de alguna manera es como ponerte en riesgo y es poner en evidencia hechos muy profundos de tu vida privada, ¿no? En este caso la dianética no habla con todo el mundo, sino es con digamos que un experto en dianética. Y comienzas a hablar y siempre contar la historia y contar todo eso que te hace sentir ese profundo dolor. Pues esa es la clave de la psicoterapia, Mauricio, esa es la clave.
pero hay que saber cómo escuchar, cómo ¿Cómo? contestar y cómo Exacto. preguntar. No puede ser con cualquiera, obviamente. No puede ser porque hay que saber cómo preguntar, porque hay preguntas Ajá. que son cuestionadoras y lo que menos quiere alguien que está en un estado muy profundo de tristeza es que lo cuestionen. Claro. Entonces es cómo pregunta, cómo aceptas, cómo respondes y cómo generas lo que nosotros llamamos la catarsis, que la persona evacúe todo. Pero también yo tengo que hacer una cuña, porque yo soy psicólogo, pero yo sé que se pueden hacer trabajos profundos, importantes y buenos con un pastor, con un sacerdote, con un religioso. Una guía espiritual. Sí, eso se puede hacer y son efectivos y son muy buenos. No todo se puede solucionar con un experto, digamos, en psicoterapia. Lo que pasa es que hay tantos vacíos que en realidad no son los vacíos que nosotros creemos, sino que es simplemente un vacío espiritual. Correcto. Necesitamos un gozo también en nuestra alma para poder seguir adelante y sacar a flote esa semillita que hemos plantado en algún momento. Pero yo también conozco guías espirituales que no se quedan solo en lo espiritual, sino que también le dicen, bueno, hablemos de ese papá ausente, dígame qué siente ese papá. Sí, claro. Es decir, que van más allá y son buenos. Sí, son buenos. Y lo importante es que la persona busque ayuda, que sienta que eso que está pasando necesita una ayuda y que no se deje morir ahí, que busque con quién hablar, con quién evacuar. Usted hablaba ahora de el bullying en los niños, el bullying que está tan de moda y en todos los colegios se da en un momento determinado, en determinados grados, y a pesar de que todos trabajemos en contra del bullying, se sigue presentando, ¿no? Y esa es una de las causas que lleva a pensar al niño inclusive en suicidarse. ¿Cómo tocar ese tema? ¿Cómo tratar ese tema para hacerle entender a los niños que en cualquier momento podemos ser víctimas de bullying, hasta los adultos inclusive, y que no es para desencadenar en un pensamiento de esa magnitud? Y que no es un tema nuevo, ¿no? Ajá. Porque esto ha ido de generación en generación. Claro. Sí, es cierto. Mire, Estefanía y Mauricio, ahí está circulando en las redes un video de Juanpis, ¿cierto? Ajá. Famoso Juanpis, que ahora Sí. está de moda. Sí, 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 sí. Bueno, él habla de unas estadísticas de niños que se han pensado en el suicidio por el bullying. Y yo pensaba, cuando nosotros estábamos chiquitos, y que en las escuelas, en los colegios siempre nos han hecho... nosotros le llamábamos bullying en esa época. Me ¿no? la montó. Eso, se la montaban y le ponían apodos y usted veía cómo reaccionaba, pero uno no pensaba en suicidarse. Entonces yo pienso que hay que mirar las cosas con una justa medida. Es decir, no pensar que es el suicidio la estrategia. Y lo otro es como pensar en los padres, cómo nosotros padres educamos a nuestros hijos para que ellos tengan habilidades para vivir. ¿Y qué habilidad para vivir? Para tú aceptar que donde tú estés, por detrás te van a estar comentando de ti, van a decirte tan fea, que ese pelo como le quedó, que mire que la ropa que puso no está a la moda, bueno, o que van a estar criticando o incluso te están haciendo bromas y chistes y por eso no se va a deprimir, ni se va a suicidar, ni se va a agarrar de los Claro. pelos con nadie. Entonces, ¿cómo desarrollamos esas habilidades para enfrentar la vida sin ser agresivos y tampoco sin destruirnos? Es entender que donde estemos, esas cosas van a pasar, en el trabajo, en cualquier lugar. Entonces, eso es, digamos, la formación que le debemos dar a los hijos. Una formación yoica, que puedan resistir y que puedan entender que la vida es esa y enfrentarla. Porque, por ejemplo, hay padres de familia que tienen conductas muy negativas. Van siempre a los colegios a defender los hijos. Que a mi hijo le dijeron eso, entonces pelean con la profesora, con el profesor, con el rector, con los niños. Y no le dan herramientas a ese niño para que ese niño mismo, desde chiquito, empiece a resolver sus propios conflictos. Claro. Que luego será el adulto que lo resolverá. Esto quiere decir que estamos creando una sociedad y unas personas vulnerables, o sea, las estamos metiendo en un caparazón para que ellos no puedan sacar adelante su proyecto de vida, sino que por el contrario, como que se bajoneen por cualquier cosa. Correcto, por eso me preocupa que el tema no se aborde con la claridad suficiente porque se puede ir al extremo de pensar que no, que es que entonces hay que crear esas urnas de cristal y que hay que proteger y que hay que generar esa sobreprotección. No, al contrario, debemos fortalecer hijos, adolescentes y adultos que sean capaces de enfrentar la vida, de asumirla y de dar respuestas adecuadas frente a ella. Así es, y los adultos como padres, como formadores, somos responsables 100% de estas conductas de los niños, ¿no? Desde el momento mismo de cómo hablamos. Muchas veces vamos a pagar una factura y estaba cerrado donde íbamos a pagar la factura, no alcanzamos y dice, no alcancé ahí, me provoca pegarme un tiro, llegué allá y acaban de cerrar.
Entonces fíjese cómo le estamos hablando a los niños y qué estamos creando en ellos, ¿no? Correcto, son hábitos autodestructivos, precisamente eso que tú estás diciendo. Ajá. Por eso a mí me parece que este programa de hoy, más que prevención del suicidio, es un canto a la vida. Es aprender a valorar la vida, darle gracias a Dios que estamos vivos y que en los momentos más difíciles, digamos, decirle gracias a Dios, estoy bien, estoy feliz, como el que dice, gracias a Dios madrugo a trabajar y no a buscar empleo. Exacto. Gracias a Dios estoy vivo, gracias a Dios llegué. ¿Y a usted cómo le fue de su diligencia? No, qué mal, no, me fue bien, mire, llegué. Ah, pues bueno, las cosas no se dieron por qué, pero me fue bien, llegué, estoy aquí. No bien. alcancé a pagar la factura, pero me fue bien y la pagaré después. Y estoy bien, y estamos felices. O la pago por internet. Y aprender a aceptar Claro. eso sin esa frustración profunda, sin ese dolor, sino aceptando que todo no sale como uno quiere. Y empezar a cambiar el lenguaje. Cuando nos pregunten, ¿y cómo estás, Stefa? Bien, pues sí, ahí vamos, en la lucha. No, bien, así usted se la esté cayendo el mundo, así como yo le digo siempre, sí. Mauro. Bien siempre, nadie tiene por qué enterarse si usted está bien o mal, simplemente usted échele ganas. Se le agarra, sí. échale bien. Programación neurolingüística, ponerla en funcionamiento. Muy importante, muy importante Sí, eso. sí, sí. Bueno, psicólogo Oscar Suárez. Qué bueno haberlo tenido aquí con nosotros en gracias. este programa tan especial. Muchas gracias por haber venido. Buena energía, Oscar. Oscar, gracias. Muy bien, pues me gustaría que pusieran ahí mi blog. Un mensaje final para los televidentes y una red social donde lo puedan consultar a usted, hombre, para ampliar más conceptos sobre este tema. Yo el mensaje que le quiero dejar a los televidentes es que la vida, con subidas y bajadas, pero siempre llena de sentido. Esa es la existencia. La vida Eso. tiene subidas y bajadas, pero esa vida vale la pena ser vivida y tiene siempre sentido. ¿Redes Cuando pensamos sociales? así. Mi blog es www.oscarsuarez7blogspot.com.co. Muy bien, Ese es Oscar. mi- Perfecto. Muy bien, Bueno, Oscar. Oscar, Muchas que le acaba de gracias, ir muy Oscar. bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, a esta hora hacemos una pausa para mensajes de interés. Ya regresamos.